Gloria al Señor. Proverbios capítulo 3, verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cierre sus ojos y levantemos nuestras manos al Señor y digámosle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento para entender su palabra. Padre, te pido que tu palabra entre en mi espíritu y genere vida, germine vida sobre mi ser. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre, usa mi vida para bendecir a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Algo importante para establecer el mensaje de hoy en cuanto a las primicias, en cuanto a nuestros primeros frutos, en cuanto a nuestros primeros trabajos, es que nosotros debemos entender qué es la primicia. Lo primero que debemos hacer es entender qué es una primicia. Nosotros debemos entender que es un diezmo y que es una ofrenda y poder separar cada una de ellas, porque la primicia, el diezmo y la ofrenda tiene que ver con el tiempo. La primicia, el diezmo y la ofrenda tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con mi integridad a Dios. Entonces, la primicia, así como les hablé la semana pasada del diezmo y la ofrenda, no son ley. La primicia, el diezmo y las ofrendas no son leyes, son principios de Dios. Es por eso que usted va a encontrar que los diezmos existieron o existen en la Biblia desde mucho antes de existir la ley, porque no son ley, son principios de Dios. Es un estilo de vida que Dios tiene. Si usted se fija, Dios, el estilo de vida de Dios es dar. Él da, Él da. Por eso es que Jesucristo dijo que de tal manera amó el Señor al mundo, a todos ustedes, a ustedes y a mí, que Él dio a su Hijo. ¿Qué hizo Él? Él dio a su Hijo. Él da lo mejor que Él tiene para obtener lo mejor de regreso para Él. Si usted va conmigo al libro de Génesis, el capítulo 4, del verso 1 al verso 5, hay algunas escrituras, hay algunas cosas interesantes que nosotros debemos entender. Y una de las cosas que me llama la atención es que este capítulo 4 de Génesis es el primer capítulo, es lo primero que la Biblia empieza describiendo en cuanto a la nueva vida de los hombres fuera del Edén. Recuerde que Dios sacó a Adán y a Eva del Edén. Recuerde que Él los sacó porque los castigó. Él los detuvo de obtener el huerto del Edén y de vivir en el huerto. Lo primero con lo que la Biblia empieza hablando en cuanto a la nueva vida de los hombres, lo primero con que la Biblia comienza, no comienza con guerras, no comienza con leyes, comienza con unos principios que muchos los han dejado y no los han querido tomar como parte de su vida cristiana. Mire lo que dice Génesis capítulo 4, el verso 1 dice, conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. Mire con lo que empieza el Génesis, la primera historia de los seres humanos fuera del huerto del Edén. ¿Sabe con lo que empieza hablando? Con una ofrenda. Eso es lo primero con lo que empieza el Señor.
¿Por qué Dios nos reveló otras cosas interesantes que pasaron alrededor de esos años? ¿Por qué Dios nos revela otras historias interesantes que sucedieron en todos esos años? Dios empieza revelándonos a través de su palabra situaciones que sucedieron, pero Él comienza con algo. Él dice, agarra a dos personas, a Caín y a Abel, y habla de la historia de ellos. Pero empieza hablando de lo que Caín hizo. Caín era el hermano mayor, Caín era el primogénito. Fue el primero que nació después de que los hombres salieron del huerto del Edén. Y empieza diciendo que Caín labraba la tierra, trabajaba en la tierra y que trajo una ofrenda al Señor. Nunca, yo no he leído, usted no va a leer que la ofrenda es mala. Yo me acuerdo cuando yo crecí en la escuela dominical, decían que la ofrenda de Caín había sido mala y que eran unos frutos pequeños o podridos o que no servían, y no es verdad. La Biblia dice que Caín trajo una ofrenda, nada más. No dice que la ofrenda es mala, ni dice que es poco. Dice que es una ofrenda. Siga leyendo conmigo el verso 4. Abel trajo también de los primogénitos, diga conmigo, de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda que Abel presenta. Ponga atención en esto. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No ha dicho la Biblia que la ofrenda de Caín es mala. Solo dice que Dios no le agradó la ofrenda de Caín. No dice que la ofrenda es mala. Ponga atención en esto. El problema es, ese fue el problema de Caín. Que Caín presenta una ofrenda cuando él debe presentar una primicia. Era momento de presentarse a Dios. Era la salida, es el inicio de las cosechas. Caín está empezando a recoger sus primeros frutos. Igual que Abel. Abel está empezando a recoger los primeros nacidos de sus ovejas. Pero es importante que Caín no toma a la primera oveja que nace. Él toma de los primogénitos, dice la Biblia. Quiere decir que hubieron varias ovejas que nacieron primero. De los primogénitos, un ejemplo, tal vez nacieron 5 ovejas de primero. Él miró de las 5, él agarró la mejor, la más gorda, la que más costaba. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver o de vender ganado o algún animal en su país. Mientras más pesa, más vale. Mientras menos pesa, menos vale. Una vaca muy gorda, hermosa y robusta vale más que una vaca flaca, porque tiene más carne, tiene más leche, por lo tanto vale más. Abel se aseguró de darle a Dios no solamente lo primero, sino lo mejor de lo primero. Y eso es primicia. La primicia es lo mejor de lo primero que tú recibes. Mire, es lindo poder experimentar a Dios cerca de ti y no experimentarlo lejos. Es lindo poder clamarle a Dios en medio de la angustia y recibir la respuesta de Él. Eso es maravilloso. Por lo tanto, Dios se asegura hoy que tú entiendas estos principios de Él. Y algo importante que nosotros debemos saber, iglesia, es que estos principios que estos hombres hicieron, usted debe preguntarse, ¿de dónde sacaron ellos esta idea de darle a Dios primicias? ¿De dónde sacaron ellos esta idea de darle a Dios ofrendas? ¿Quién se las enseñó? Si no existía la ley. Moisés escribió la ley más de 2000, mire, más miles años después de que Caín y Abel trajeran ofrenda. Miles de años después. Moisés escribió. Entonces, ¿de dónde estos muchachos? ¿De dónde estos jóvenes entienden que lo primero que tienen que hacer es darle a Dios una ofrenda?
que lo primero que tienen que hacer es darle a Dios una primicia, que lo primero que nace, que lo primero que recogen le pertenece al Señor. Lo primero, perdón, es lo primero que ellos recogen y lo primero que ellos hacen. ¿Quién se los enseñó? Si cuando Abel existió, no existían iglesias, no habían pastores, no habían maestros. ¿Sabe quién se los enseñó? El Señor. El Señor les hablaba a ellos. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe? Si usted lee Génesis capítulo 26, usted se va a dar cuenta que el hijo de Abraham, llamado Isaac, en un momento de hambre, él quiere descender a Egipto. Y Dios le dice, no desciendas, quédate aquí. Yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Hay recursos en el cielo que te pertenecen a ti. ¿Sabes por qué? Porque tu padre oyó mi voz. Oiga eso. Tu padre oyó mi voz. Porque no había escritura. No existía la ley escrita. Y todo aquello que es antes de la ley es un principio. No es ley. Es por eso que el diezmo no es una ley. Es un principio. Porque no había ley. Más sin embargo, los hombres lo daban. Las primicias no es una ley. Porque existió desde antes de la ley. Las ofrendas no son leyes. Porque existieron desde antes que la ley existiera. Por lo tanto, son principios de Dios. Son principios que han existido en el cielo desde siempre. Denle un aplauso al Señor por sus principios. Es su estilo de vida. Es la manera en la que Dios vive. Y la trajo a nosotros los seres humanos. Y nos las enseñó a nosotros los seres humanos. Ahora, déjeme regresar con Caín y con Abel. ¿Por qué Dios no acepta la ofrenda de Caín? Hebreos capítulo 11, y si no me equivoco el verso 4. Dice que Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín por medio de la fe. No fue por medio de la cantidad, ni por medio de la calidad, sino que fue por medio de la fe. Quiere decir que Caín le presentó a Dios una buena ofrenda. No era una mala ofrenda. Lo que debemos preguntarnos entonces es, ¿por qué Dios no la acepta? ¿Por qué Dios no la ve con agrado esa ofrenda de Caín? ¿Y por qué Dios ve con agrado la ofrenda de Abel? Haga números usted conmigo. Imagínese que usted es un ganadero. En el caso de Abel era un ovejero. Era ovejas la que él criaba. Caín era un sembrador de tierra. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos lugares de mi país donde se sembraba. Y tuve la oportunidad de ver los repollos, los tomates, las cebollas, los ajos, las papas. Y cuando uno tiene manzanas de sembradíos, la cosecha es grande. Por lo tanto, el dinero es grande. Caín, cuando él recoge sus frutos. Yo voy a especular ahorita porque la Biblia no lo dice, pero yo puedo pensar lo que pudo haber pasado. Caín recoge sus frutos. Y yo puedo entender que Caín vende sus frutos, hace sus negocios y luego le trae a Dios una ofrenda. Se preocupó de traerle a Dios una buena ofrenda. Pero Abel no fue a vender sus ovejas. Usted tiene que saber que ya existían pueblos cuando Caín y Abel existían.
Por eso estoy diciendo estas cosas. Cuando Abel nacen todas sus ovejas, él no fue a hacer negocios primero. ¿Sabe lo que Abel hizo? Buscó la mejor oveja. O sea, estas son todas las primeras. De todas las primeras, voy a agarrar, esta es la que está más gorda. Esta es la que más dinero vale. Esta es del Señor. Porque esta es la mejor oveja. Esta es la que más ganancia a mí me puede dar. Esta es la que mejor yo puedo vender. Por lo tanto, de todas estas primeras, esta que es la mejor, le pertenece al Señor. Oiga eso. Caín no pensó de esa manera. Caín no pensó en traerle a Dios una primicia, sino que le trajo a Dios, como dice la Biblia, una ofrenda. Y es ahí donde radica el problema por el cual Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Porque fue ofrenda, cuando tenía que ser primicia. Porque cuando tú cumplas a Dios los principios de Dios, tú puedes estar seguro que aunque tú te mueras, Dios va a cuidar de tus hijos. Oh, gracias, Señor. Hay una mujer que nos está viendo por el internet. Es una señora, yo creo que eres un poquito gordita, perdóname la expresión. Pero el Señor dice que ha escuchado tu oración y que tus dos hijos no van a padecer de nada, porque el Señor está contigo. Gloria al Señor por eso. Génesis capítulo 26. Si usted lo tiene, dígame amén. Leemos en el nombre del Señor y dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Qué había en la tierra? Mire, usted escucha hoy y usted se va a dar cuenta que hay hambre en la tierra también hoy. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia, oiga, Dios habla de quién, de mí y de mi descendencia. Daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí viene el secreto. Verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz. ¿Qué oyó Abraham? La voz del Señor. Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Quiere decir que Isaac escuchó la voz del Señor como la escuchó su padre también. Mire, el verso 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Oiga eso. Y el varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. El verso 8 de Primera de Reyes capítulo 17, el verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él le llamó y le dijo:
te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Déjeme explicarle algo antes de seguir leyendo. Y yo no sé lo que usted va a pensar, pero déjeme explicárselo de esta manera. El versículo 9 dice que el Señor le dio orden a una viuda. El verso 10 dice que Elías encontró a una viuda, pero no dice que es la misma viuda. Póngame atención en esto. Lo voy a leer una vez más. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. No dice la mujer viuda a la que el Señor le habló. Dice una mujer viuda. Estaba allí recogiendo leña. ¿Sabe lo que yo creo? Y recuerde, es lo que yo creo. Imagínense que todos los que están acá son las mujeres viudas de Sarepta. Porque el capítulo 4 de Lucas dice que en Sarepta habían muchas viudas. Eran muchas. Para mí el Señor le habló a todas. Primero buscó una. Hey, voy a enviarte a un profeta. Necesito que lo mantengas. Señor, ¿y con qué? Yo no puedo. Si no tengo. Bueno, fue a buscar otra. Voy a enviar a un profeta mío. Necesito que lo mantengas. No, Señor, ¿y cómo? Yo no puedo. Y se fue a buscar otra el Señor. Y hubo una que creyó. En la iglesia sucede igual. Dios nos da su palabra a todos, pero no todos son capaces de creerla. Pero hubo una, y yo estoy seguro que va a haber alguien que va a creer la palabra del Señor. Hubo una que creyó esa palabra. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Recuerde que lo que había era sequía. Y él pide agua. Oiga eso. Verso 11. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová el Señor, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero. Oiga la palabra del profeta. No tengas temor. O sea, el Señor entiende que usted puede tener temor. El Señor no tiene problema con eso. El Señor no tiene problema que la fe te falle. El Señor no tiene problema que tú te amedrentes. El Señor tiene problema en que tú no hagas las cosas. Ese es el problema. Tú estás con miedo, aunque sea con miedo, hazlo. Porque el Señor te va a responder. Mire, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hay una promesa del Señor
cuando nosotros le damos a Él primero. Recuerde que Elías representa a Dios en la tierra. Elías le dice a una mujer, es cierto que no tienes, yo lo entiendo, pero dame a mí primero. Ese acto de fe, de darle a Dios primero, ¿sabe lo que provoca en la vida de los seres humanos? Que Dios te dé a ti primero. Diga conmigo, todo lo que yo siembre, lo voy a cosechar. Si tú le das a Dios primero, ¿qué va a hacer Dios contigo? Te dará primero. Ahora bien, hay otra promesa maravillosa y esta yo quiero que usted la lea conmigo. Ezequiel capítulo 44. Acompáñeme usted a Ezequiel capítulo 44. El verso 30. Gloria al Señor. Hay una bendición de reposo, de establecimiento en las primicias. ¿Tienen conmigo Ezequiel 44? El verso 30 dice así: y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Oiga eso. Y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas. Y oiga la bendición que el Señor le promete a usted, no yo, no ningún apóstol ni ningún pastor. Se la promete el Señor mismo. Y dice, para que repose la bendición en vuestras casas. Es un día de alegría. Diga conmigo, es un día de alegría. Deuteronomio el capítulo 26, el verso 10 dice: y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás. Oiga, en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita, el extranjero que está en medio de ti. ¿Qué vamos a hacer ese día? Nos vamos a alegrar. La tercera semana de enero que nosotros realizamos nuestro culto de primicia. Es un día para alegrarse, no es un día para entristecerse. Yo voy a ir cerrando con esto. Y les voy a contar un testimonio mío. Y hasta que entendí un principio y un estilo de vida que yo no había aprendido antes. El principio del deleite. El principio de deleitarme en Dios. Mire, mi vida cambió de una manera impresionante. Cuando yo vine a este país, me tocó trabajar en factoría y ganar muy poco para poder mantener a mi familia. Y me tocaba trabajar mucho y no miraba el dinero. Mire, a veces me tocaba trabajar 2 semanas enteras para pagar mi renta. Una semana más, yo pagaba mi viaje, que hace 10 años yo me vine a este país, junto con mi esposa. 2 semanas para pagar renta. Una semana completa yo abonaba mi viaje, $250 mensuales que daba yo. Y la 4ª semana de trabajo, yo mandaba $100 para Nicaragua, para mi hijo. Y me quedaba con $150 en el mes. Así estuve desde que vine por casi 9 meses, casi 10 meses. Y yo me acuerdo que mi papá pastoreaba la iglesia en ese entonces y yo estaba al fondo sentado y yo miraba cómo todos pasaban a dar sus ofrendas y sus diezmos. Y yo me sentía triste porque yo no podía hacerlo. Porque no me daba el dinero. Literalmente no me daba. 2 semanas para pagar renta.
mi esposa embarazada de Danielito. Una semana para pagar mi viaje. Y la última semana, yo me quedaba entre 120 y 150 dólares, me quedaban para todo el mes. ¿Cómo comía? Tenía que agarrar esos 150 dólares y saber lo que iba a comprar. Me acuerdo que los zapatos que uno de mis hermanos me había regalado se me acabaron, porque se acaban los zapatos. Y me fui a Walmart a buscar un par de zapatos porque me habían dicho que ese era el lugar más barato para comprar. Yo no conocía a Queen, hermanos. Y me fui a Walmart. Y miro unos zapatos que costaban 30 dólares. Pero más abajito habían unos zapatos que costaban 25 dólares. Y estaba luchando cuál de los dos me compraba. El de 30, las suelas eran un poquito mejor que el de 25. Y hermano, y empiezo a sudar. Dios mío, ¿cuál? El de 30 se mira bueno. Oh my God, pero 30 dólares. Hermano, era un montón de dinero para mí. Acuérdense que me quedaban 150 en el mes. Gastar 30 de 150 era mucho. Oh my God, el de 25 o el de 30. Y me salí comprando el de 25 dólares. Porque yo creía solamente en lo que mis ojos veían. Porque yo vivía creyendo en lo que mi pocket tenía. En lo que yo tenía en la bolsa. En eso creía yo. Eso era el Dios que me resolvía los problemas. Aunque yo era cristiano, no creía en el Dios que provee. Creía en el Dios del dinero. Esto es lo que tengo, esto es lo único que puedo hacer. Y me acuerdo que sentado atrás le dije al Señor, Señor, yo te doy gracias. Porque yo sé que tú entiendes que yo no te puedo diezmar ni ofrendar, aunque mi corazón lo anhela. Oiga el error en el cual muchos caen. Creen que Dios está lleno de sentimientos cerrados. Creen que Dios está lleno de sentimientos erróneos. Dios está lleno de principios. Y el Señor me habla. Era un invierno del 2003. Y me dice, no, yo no te entiendo eso. Ni yo no comprendo que tú no me puedas dar un diezmo. Si tú no me puedes pagar hoy 30 dólares, porque ganaba como 300 pesos a la semana. Si tú no me puedes pagar 30 dólares hoy, tú tampoco me pagarás 1000 mañana. Ve y paga tus diezmos. Pero Señor, ¿y cómo hago? Paga tus diezmos. Decidí obedecer aunque no estaba creyendo. Pero decidí obedecer. Y le doy gracias al Señor de haber experimentado esos momentos. Porque yo sé que también usted los ha experimentado. Porque yo sé que usted los ha pasado. Y hoy le doy gracias a Dios que me hizo entrar en esos momentos para yo saber de lo que te estoy hablando. Y decirte lo mismo que Dios a mí me dijo. Hazlo, porque el Señor te va a bendecir. Mire, pero había un problema. No solamente consistía en darlos. Consistía en darlos, pero darlos bien. Y me acuerdo que yo pasaba con mis 30 pesos, hermanos. Mira, hermano, yo pasaba con esos 30 pesos. Yo miraba que los hermanos pasaban y daban alegre. Hermano, yo pasaba enojado. Yo pasaba molesto. ¿Cómo se le ocurre a Dios decirme que le dé? Si Él tiene mucho dinero. Él es Dios. ¿Y por qué me pide a mí que soy pobre? Y pasaba y decía, aquí están tus 30 pesos. Y los tiraba en el alfolí. Y me iba a sentar. ¿Y ahora qué como? Decía yo. Mira, hermano, y me tocó por meses ver a mis compañeros comprar en la hora del lonche, en la hora del break que llegaba el camionero. Y ellos comprando y comiendo y yo sentado viéndolos comer.
Y eso me provocaba ira y enojo con Dios. Porque Dios me pedía a mí siendo pobre. En vez de Él darme a mí, que Él es rico y que Él es mi Padre, me pide a mí que soy su hijo y que soy pobre. ¡Qué injusticia!, decía yo. Pero es que usted tiene que saber que los principios de Dios no se conocen con la lógica humana. Los principios de Dios se conocen a través del Espíritu de Él. Oh, denle un aplauso a Él por sus principios. Y en su amor y en su misericordia me volvió a hablar a como el Señor te está hablando a ti hoy. Y me dijo, ¿dónde están tus diezmos? Hermano, ¿y para qué me dice eso? Y me enojo. ¿Cómo que dónde están mis diezmos? Señor, ¿de qué me estás hablando? Toda la semana llego y doy mis 30 pesos. Y me dice, aquí no ha venido un solo diezmo tuyo. Oh my God. Y se lo robó el pastor o se lo robó la hermana que cuenta. ¿Cómo que no, al cielo no ha llegado ninguno? Señor, ¿de qué me estás hablando? Ningún diezmo tuyo ha venido al cielo. Pero, y ya empecé a bajar de tono. Señor, ¿y qué pasó? ¿Yo los he dado? No, tú los has dado mal. Y no me dijo nada más. Al día siguiente me levanto y abro la Biblia y encuentro aquel salmo maravilloso que dice, deleítate en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. ¿Dónde estaba mi problema? En que yo no me estaba deleitando en el principio de dar. Para mí era una carga darle al Señor. Para mí era un dolor darle al Señor. Y empecé a pedirle perdón y le dije, Señor, perdóname. Hoy entiendo por qué mi diezmo no ha llegado al cielo. Hoy entiendo por qué mis ofrendas no han llegado al cielo. Porque te las he dado con carga, con enojo. Cuando tu palabra dice que yo me debo deleitar en tus principios. Y mire, y empecé a agarrar mi sobre. Y agarrar el poco dinero que yo diezmaba. Mis 30 pesos y agarraba los mejores billetes, hermanos. Y los echaba en el sobre. Y mire, con la lengua cerraba el sobre. Y mire, y pasaba contento y empecé a darle a Dios gracias, Señor. Y aunque me regresaba así medio dolido, gracias, Señor. Y empecé a abrir mi boca y a alegrarme. Empecé a darle gracias, Señor, gracias porque me permite darte. 6 meses después, sucede un milagro, entre comillas. Mi tío le cae una viga y no puede seguir trabajando. Y me dice mi hermano, mira, mi patrón necesita un ayudante. Sí, ¿y cuánto me va a pagar? Yo creo que te va a pagar como 600 o 700 pesos a la semana. Oh my God, no te creo, le digo. Hermano, yo ganaba 280 pesos. Y me dice de una que me va a dar 700. ¿Cuándo empiezo? Si querés venirte el lunes, me voy el lunes. Si querés el domingo, voy, le digo. Aunque no haya nadie trabajando. Y empiezo a trabajar ahí. Pero ¿sabe lo que me pasó? Que cuando ya ganaba los 700 pesos, ya miraba mucho 70. Ya, y dije yo, ¿y qué pasó? Y me acordé de la palabra del Señor, que el Señor me dijo, si tú no me puedes dar 30, tampoco me darás 1000, siempre será mucho. No importa cuánto usted gane. Cuando tú no le das a Dios con agradecimiento, lo que a Dios le das siempre será mucho para ti. ¿Sabes por qué? Porque eso que a Dios le das, Satanás te empezará a decir, con eso puedes pagar tu renta, con eso puedes pagar aquí, con eso puedes pagar allá. Y usted tiene que saber que Satanás siempre le hablará a usted hasta el día que usted no permita que él le hable.
Mientras usted lo permita, Él te hablará todo el tiempo. Y Dios empezó a bendecirme. Y Dios empezó a bendecirme, empezó a darme. ¿Y sabe qué me dio? Me dio un ministerio. Y me hizo un pastor. Y esa es una de las cosas más grandes que Dios me ha dado. También me dio mi esposa, ya me la había dado, pero me dio mis hijos. Y después de eso me dio otros hijos, que son ustedes. Mire, me ha bendecido, me ha honrado con ustedes. Y el Señor quiere honrarlos a ustedes también.